Buenas tardes, bienvenidos a nueva conferencia de este ciclo de conferencias que estamos brindando todos los días miércoles a las 5 de la tarde sobre Microsoft SQL Server relacionado al curso que dictamos en esta plataforma. En esta oportunidad les traigo el tema de interacción de SQL con Power BI. Soy Walter Moncada y les acompaño todos los días miércoles en este ciclo de conferencias. Muy bien, vamos a hablar un poco sobre esto que llamamos interacción. Bueno, SQL es un gestor, es un sistema gestor de base de datos, eso lo sabemos, un conjunto de bases de datos relacionales de Microsoft Corporation, y está orientado a sistemas medianos y grandes, pero también ya se ha podido observar que trabaja muy bien en ordenadores personales. Pero SQL no contiene operaciones para el desarrollo de aplicaciones interactivas o manejo de informes gráficos. Y entonces se apoya un poco en otros paquetes que puedan servirle en ese tipo de comunicación, ¿no? Por ejemplo, se crean los programas usando lenguaje para el hecho de manejar las interfaces con el usuario y con la base de datos, de manera que podríamos estar usando, por ejemplo, Visual Studio para crear nuestras pantallas, nuestros formularios de acceso y manejar esto como carga para el SQL. Así que podemos hacer todos los sistemas transaccionales desarrollados en algún lenguaje de programación soportándose en la base de datos de SQL Server. Igual, cuando queremos obtener resultados, queremos capturar información, el SQL se apoya en estos lenguajes o también en paquetes como Excel, por ejemplo, para efectos de tablas dinámicas o gráficos, y también con Power BI, porque Power BI tiene la posibilidad de manejar millones de datos de diferentes plataformas y desarrollar un modelo ya de tipo gerencial, ¿no? O sea, pasamos de los sistemas transaccionales a los sistemas gerenciales, que son lo que realmente las organizaciones quieren manejar para el hecho de tomar decisiones. Entonces, como SQL no contiene estas operaciones, necesitamos recurrir a otros paquetes para complementar el manejo de la información empresarial. En el plano de esa información gerencial, usamos precisamente Power BI. Podríamos usar Excel también, que tiene manejo de herramientas de inteligencia de negocio como Power Pivot, Power Map o Power View, o también podríamos manejar como Power BI, que de alguna manera integra todo esto. Entonces podemos analizar la información que se requiere para tomar decisiones. El proceso podría, digamos, ser simple o complicado en la medida de cómo nosotros accedemos o manejamos lo que tenemos en nuestro gestor de base de datos. Si somos propietarios o administradores del SQL, probablemente habremos ya manejado toda la potencialidad que tiene el SQL en lo que son consultas simples, múltiples, agrupadas, subconsultas, condicionales, etcétera, ¿no? Y podemos manejar filtros, podemos hacer crear nuestros propios escenarios y solamente usar el Excel para efectos gráficos. Igual podríamos hacerlo con Power BI, solo que con Power BI hay una ventaja, porque el Power BI por su naturaleza puede captar de diferentes fuentes, incluidas el SQL Server, información, manejarla en su propio entorno y con su propio lenguaje, que es el lenguaje DAX o el lenguaje M, crear un análisis gerencial, que es lo que se necesita comúnmente. Existen distintos orígenes de datos en lo que es posible conectarse desde Power Query, que forma parte del Power BI, ¿no? Tenemos archivos comunes, base de datos, etc. Ahora, la categoría de base de datos proporciona conexiones, ¿no? Entre ellas está Oracle, MySQL, Access y está nuestro paquete SQL Server. Así que hoy vamos a dedicarnos a analizar cómo conectarnos a SQL Server desde Power BI Stop. Lo que hacemos en realidad en Power BI es decirle que queremos obtener datos. Y entonces
se va a presentar un cuadro de diálogo como el que ustedes están mirando en este momento en la diapositiva. Allí tenemos el servidor, la base de datos y el modo de conectividad de datos, pero también tenemos algunas opciones avanzadas. ¿Cierto? Entonces, además de escribir el nombre del servidor y la base de datos, podemos elegir cómo es que nos vamos a conectar al origen y podemos configurar las opciones avanzadas para controlar la conexión que hagamos. La opción servidor es un campo obligatorio de tipo texto. Allí tenemos que escribir el nombre de la instancia de SQL Server en la que nos vamos a conectar, pero también el nombre de la instancia, se puede especificar el puerto si se requiere. Algunos ejemplos son los que están mirando allí. Yo puedo usar un localhost como instancia local, que es un poco lo que vamos a hacer hoy día, a través de una práctica. Podemos usar la instancia local, o el punto adelante, la dirección del IP, o el nombre del servidor, si fuera el caso, ¿no? O el nombre del servidor y el puerto del servidor. Cualquier opción va a depender de cómo nosotros podemos o cómo tenemos acceso o qué reglas de negocio se han puesto en la compañía para el hecho de conectarnos a nuestra base de datos. La opción base de datos es opcional, es decir, si no la ponemos, lo que hace la máquina es presentarnos todas las bases de datos que se encuentran en ese servidor y podemos nosotros escoger. Podríamos tener algunos ejemplos como están ahí. Tenemos una base de datos de ejemplo de Microsoft, un almacén de datos, podemos usar incluso las mismas bases de datos que se encuentran dentro del paquete que viene incorporado para efectos de praxis o ejemplos. Pero también hay algo que es importante aquí, que es la opción que tenemos respecto a la conectividad de datos. En realidad hay dos opciones. El modo importar, que es el más usado, y el modo de direct query. Cuando usamos el modo importar, lo que se hace en realidad es una copia de los datos seleccionados al modelo, porque el Power BI no lo usamos para cargar toda la base de datos. Podemos escoger las tablas que queramos y crear nuestros propios esquemas. No olvide que cuando uno maneja información gerencial, puede estar sesgando para toma de decisiones orientadas a ciertas áreas específicas o a ciertos factores críticos de éxito que la empresa quiera manejar en ese momento. Entonces, si nosotros lo hacemos a modo de importar, el modelo no está actualizado y obviamente habrá que actualizarlo cada cierto momento para ver que las modificaciones en la fuente aparezcan en el Power BI. Si escogemos la segunda opción, en realidad no se importa ni se copia, sino solamente se conecta directamente al origen de datos. Parece ser la mejor. Cuando se crea o se interactúa con una visualización, entonces lo que se hace en realidad es consultar al origen de datos subyacente, lo que significa que los datos siempre estarán actualizados. Pero ambos tienen ventajas y desventajas. La ventaja de importar es que separamos un poco el contexto, ¿no? Es como decir, cargo la data y desde ahí no fastidio, entre comillas, esto, de estar conectándome constantemente al servidor, lo que significa que la velocidad va a ser mayor. Entonces, con esa fuente creamos las visualizaciones. Claro que habrá que darse el trabajo, y ahí está la parte difícil, de actualizar, que en realidad no es difícil, es darle un clic y esperar que el Power BI haga el trabajo de actualización. Pero también hay otra ventaja, que podemos manejar adicionalmente columnas dentro del Power BI en las tablas que en realidad se convierten en consultas en el Power BI. Esto lo podemos hacer incluso usando el lenguaje DAX propio del Power BI. Y entonces eso trae una ventaja, porque no necesitamos preparar toda la base que vamos a cargar, ¿verdad? Porque podemos en el momento, de acuerdo a la circunstancia y necesidad o requerimiento, agregar columnas. No se suele hacer mucho, pero se puede agregar columnas
y usar las medidas también. En cambio, en el modo Direct Query no podríamos agregar columnas porque solo tenemos la conexión. Y en todo caso, sería, entre comillas, una desventaja. Pero podríamos hacer todo ese trabajo en el SQL y luego hacer el Direct Query. La única ventaja que tenemos aquí es que siempre vamos a tener la data actualizada. Entonces, va a depender mucho del contexto en el que nos encontremos, ¿no? Generalmente se usa más la primera opción porque no podríamos saber con exactitud cuánto requerimos agregar como columnas. En los dos casos las medidas se manejan igual, ahí no hay problema. Pero si quisiéramos agregar columnas, el modo importar me lo permite, en modo Direct Query, no. Entonces habría que escoger de acuerdo a cómo se va usando o requiriendo. Cuando logramos la conexión, lo que hacemos es usar una ventana navegador. No olviden que el Power BI maneja el ETL, la extracción, la transformación y la carga. Por eso es que ustedes ven aquí una vista previa de la tabla que se está mostrando para efecto de editarla o transformarla si es que no está acorde a lo que nosotros queremos, ¿cierto? Y cuando uno entra en la navegación, en la base de datos, tiene la opción de cargar vistas, como pueden ver los iconos acá, muy distintos a las funciones de usuario que podríamos tener dentro del grupo de la gestión de base de datos que hemos desarrollado. Entonces, esta visualización, como pueden leer aquí, siempre aparece truncada, o la mayoría de veces aparece truncada, porque ustedes deben entender que hay tablas como estas que estamos viendo. DIM significa dimension, que es sinónimo de tablas maestras, y fact, de hechos, sinónimo de tablas transaccionales. Entonces tenemos tablas que tienen muy pocos registros y tablas que tienen millones de registros. Normalmente las tablas fact o de hechos o transaccionales tienen una gran cantidad de registros. Entonces lo que hace el Power BI es una muestra, por eso dice aquí, una vista previa, truncada debido a los límites de tamaño. Y allí es donde nosotros podemos editar si es que queremos hacer algunas transformaciones o cargarlas directamente. Se puede identificar fácilmente a qué tipo de objeto va a corresponder cada origen por el icono, ¿no? Ya sabemos que el icono de una vista, de un view, es distinto al de una tabla, es distinto a una función. Entonces, si después de seleccionar los orígenes de datos ya decimos cargar, entonces, que es la opción por defecto, las tablas pues se importan directamente a nivel de consultas. Y podríamos también luego dirigirnos al Power Query y hacer transformaciones posteriores. Eso se puede hacer. El Power Query usa un lenguaje llamado lenguaje M, que también nos permite hacer algunos cambios. Ahora, en lugar de cargar, lo aconsejable es editar o transformar para efectos de mejorar algunos aspectos sobre tipo de datos. Podría crearse algunos problemas, ¿no? Porque normalmente debemos cuidar que los datos estén limpios. Ahora, si nosotros somos administradores de las bases de datos, sabemos cómo hemos creado nuestra base de datos, cómo hemos hecho nuestras estructuras, nuestras relaciones. Entonces no deberíamos tener problemas y de frente podemos cargar para efecto de crear las visualizaciones propias de los informes. Sin embargo, también tenemos una opción avanzada. Aquí tenemos el tiempo de espera o instrucción SQL. Y esto, observen aquí que dice incluir columna de relación, porque cuando ustedes carguen la tabla, obviamente la tabla se puede cargar incluidas las relaciones que tienen con las otras tablas. De esa manera ayuda mucho para efectos de ver con qué tablas nos quedamos para hacer nuestro esquema de trabajo en el Power BI. Bueno, entonces, en la primera parte, lo que hacemos es poner qué tiempo de demora queremos manejar. Es opcional. Ahora, si vamos a usar una instrucción, un script de SQL, sí tenemos que poner la base de datos en la que vamos a trabajar, ¿cierto? Esta consulta es SQL nativa, así que es opcional, pero si la vamos a hacer, tenemos que escribirla considerando la base de datos que vamos a poner en esta parte, ¿cierto? Y esto funciona igual como lo hemos dicho, ¿no? Las columnas de relación siempre por defecto está habilitada
Así que al seleccionar una tabla, ¿cierto? Se incluyen las columnas expandibles por cada tabla con la que está relacionada. Eso lo vamos a ver en un momento cuando veamos en la praxis. Si usamos la opción de navegar usando la jerarquía y tenemos varios esquemas, estos esquemas se van a presentar, ¿no? Entonces se elige el origen de datos, hay que escoger el esquema al que pertenece y con eso podríamos trabajar. No olviden que podemos darle atributos de propietario, de acceso, de seguridad, de administración, de solo lectura, de solo escritura, propio del SQL que hayamos desarrollado. Y cuando entremos a las funciones M, que son lo que tiene que ver con el Power Query, mediante la vista del editor podemos mirar cómo es el acceso que se ha hecho, porque hay funciones, son funciones propias del Power BI, que escribe producto de esa conexión que hemos desarrollado. Muy bien. Vamos rápidamente a mirar, por ejemplo, este es un servidor de base de datos y tenemos algunas bases de datos aquí. Podríamos usar cualquiera de ellas para efecto de conectarnos en Power BI. Así que lo vamos a hacer. Nos vamos al Power BI y le decimos que quiero obtener los datos. Y aquí aparece el cuadro de diálogo del que hemos estado hablando. Lo que interesa, en realidad, yo voy a conectarme con un localhost a un SQL Express. No voy a poner la tabla por esta vez y voy a dejar por defecto importar para verlo por separado. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a hacer un aceptar. Como no hemos puesto la base de datos, lo que está haciendo en este momento el Power BI es buscando la conexión, la acaba de encontrar y mostrándome todas las bases de datos que tenemos. Aquí voy a usar, por ejemplo, esta base de datos, ¿cierto? Me dice que tengo 654 objetos que manejar, entre vistas, funciones y tablas. Bueno, voy a ver algunas de ellas para poder mostrar. Vamos a ver clientes, por ejemplo. Aquí tenemos la tabla clientes y ven, aquí aparece la vista previa, ¿cierto? Y me dice que está truncada, pero miren, lo importante es que acá me está diciendo que esta tabla está relacionado con DocLetra, con DocCap, con notas de crédito y con T clientes Ubigeo. Si yo quisiera ir al Power Query, no lo voy a hacer en este momento, tendría que darme aquí un transformar datos, me voy al Power Query, hago las modificaciones que quiero y cargo, ¿no? O sea, ya he hecho las tres partes, ¿no? Yo puedo obviar la opción de transformar si ya veo que la data está correcta, son los datos puros, limpios, no hay problema. Vamos a cargar aquí el DocCap, por ejemplo, que tiene todas las facturas. Al igual, vamos a seleccionarlo, vamos a poner DocDet. Seleccionamos DocDet, hay que marcarlo, ahí está. Vamos a poner notas de crédito. Siempre que cargamos, observen ustedes, aparecen con quién está conectado. Entonces, incluso lo importante aquí, y es bueno, es cómo lo está conectando, ¿no? Entonces aquí, DocDet, ya está. Vamos a poner notas crédito. Igual me está diciendo con qué tabla está relacionada. No voy a usar la relación ya aquí porque estoy mostrando un ejemplo, nada más para no demorar. Y tenemos la tabla productos. Aquí tenemos la tabla productos que igual están los productos aquí. Así que le decimos cargar, ¿no? Y en este momento empieza el proceso. Ojo, que hemos hecho la opción de importar, no direct query, sino importar. Entonces estamos copiando los datos a esta opción, ¿cierto? Y entonces tenemos nuestra vista de datos, aquí lo tenemos. Ahí está la tabla clientes, que tiene 853 registros, la tabla de ventas, que tiene 4.247 filas, la tabla DocDet, que tiene 36.000 filas, y la tabla notas de crédito, que tiene 348 filas, y nuestra tabla productos, ¿no? Productos, que tiene 2.754 filas. Entonces aquí podemos hacer, por ejemplo, lo que yo les decía. Si yo estoy aquí en DocCap
y quiero agregar una nueva columna, por poner un ejemplo, y queremos, por ejemplo, tomar el año de la venta, ¿sí? El año de la venta, y yo le digo, dame la fecha, o el año, perdón, el año de la fecha, ¿no? Del DOCA fecha. Estoy usando un lenguaje DAX. Eso que estamos viendo es un lenguaje DAX. Y entonces estamos allí agregando una columna. Esto no afecta, hay que aclararlo. Lo que yo haga aquí, agregar columnas, quitar de repente algunas, no afecta para nada al proceso real, es decir, a la fuente. No afecta entonces al SQL. No porque yo borre alguna columna se va a borrar en el SQL. La fuente está intacta, no ha cambiado, solo hemos hecho una lectura. En realidad lo que hacemos son queries, consultas de las tablas. ¿Y cómo sabemos que son consultas? Porque si nosotros nos vamos aquí al Power Query, aquí tenemos el editor de Power Query, aparece precisamente, nos vamos a ir aquí a vista y al editor avanzado, aquí está el lenguaje M. ¿Ven? Este es el lenguaje M que dice, bueno, asigna como origen la base de datos, el servidor, el nombre de la base de datos y la tabla que en este momento estamos mirando. Esto es una consulta. ¿Ven? Y llámala DBO clientes. Si nosotros hacemos cualquier cambio aquí, no afecta para nada. Y tendríamos obviamente que ir a inicio, cerrar y aplicar. Eso lo podemos ver indistintamente en cualquiera de las tablas. Por ejemplo, acá tenemos el docap, ¿cierto? Y ya está. Pero no solamente eso, sino que cuando vamos a la relación, como esto viene de una base de datos, es probable que ya me traiga algunas relaciones. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla dimension con una tabla fact, ¿no? Donde tenemos el docdet, que aquí está en la tabla productos, a través del CODPRO, ¿no? Estamos relacionando. Tenemos aquí la cabecera de la venta, que se conecta a través del número, lo podemos ver aquí. Este es el número del documento. Ya está. Esto, por ejemplo, que conecta el COD-CLIE, el código del cliente. Y estas notas de crédito vamos a borrarlas ahorita porque no necesitamos esta relación. O sea, lo que quiero decir es que yo extraigo las tablas que deseo, con las que voy a trabajar, que en este caso son las 5 tablas, y conecto, pues, en mi caso, voy a conectar las notas de crédito con documentos. Así que aquí voy a poner, por una configuración, las tablas de dimension arriba y las tablas fact abajo. Y aquí conecto, por ejemplo, lo puedo hacer de esta manera, o con el administrador ya, que es propio del Power BI. Le damos un nuevo, y voy a conectar la tabla notas de crédito con la tabla ventas. Y este número es este documento. Entonces está conectado, una relación de 1 a varios, y ya está, cerramos y tenemos nuestra relación. Esto es, digamos, parte de Power BI. Hemos creado nuestra propia estructura relacional, porque queremos manejar un análisis orientado, para lo que he mostrado aquí, orientado a las ventas, ¿correcto? Ahora, quiero que recuerden bien este icono, ¿ok? Aquí tenemos nuestra relación y están los 3 iconos que manejan Power BI. Voy a crear un nuevo archivo de Power BI y voy a trabajar la misma base de datos para que ustedes vean la diferencia, pero en este caso no voy a, digamos, a emplear, o sea, yo tengo aquí una conexión tipo importar, pero ahora lo voy a hacer con Direct Query. ¿De acuerdo? Entonces me voy aquí, cierro, hago un obtener datos, igual SQL, igual pongo mi servidor, el nombre de mi servidor o mi dirección. Puedo poner ya la base de datos que quiero trabajar, pero le digo Direct Query. Ya no le digo importar, ¿no? Y como hemos dicho, aquí se ha conectado, pero no está copiando, está conectado. Es muy distinto. Sin embargo, pareciera que fuera lo mismo. Voy a poner las mismas tablas para que vean ustedes
Ahí tenemos la tabla clientes. Luego vamos a coger la tabla docap. Y luego cogemos la tabla docd, que tiene el detalle. La tabla notas de crédito. Ahí estamos. Y la tabla productos. Productos. Ok, aquí tenemos la tabla productos. Bueno, en el momento que yo hago cargar, quiero que observen bien, ustedes van a notar que las conexiones se realizan, pero a diferencia del modelo anterior, ¿no? Están cargando todos, aquí la máquina nos va dando un histórico, desaparece el icono gráfico. Los datos están aquí. Tenemos la relación, que podríamos hacerla igual como lo hemos hecho anteriormente, es decir, dejamos acá, borramos esto que no nos sirve, ya, vamos a poner nuestro cliente por aquí, nuestro docap por acá, las notas, no, aquí, bajamos las notas de crédito, el docdet está aquí, aquí ponemos la tabla productos, están nuestras 5 tablas, ¿correcto? Y vamos a hacer nuestro administrador de relaciones, nos falta solamente conectar notas de crédito con docap. Entonces, nuevo, docap, notas de crédito, ya está, a través del documento, 1 a varios, cerramos. Y docdat con docdet es a través del número, ¿no? Que no está aquí, acá está, número con número, ¿no? Es una relación también de 1 a varios. No, pero, ¿qué hice? Disculpe, cerramos aquí. Lo podemos hacer igual, pero quería ver que ustedes observen las diferentes formas. Ahí está, 1 a varios, aceptamos, está igual. Pero, como ven, no tenemos acceso, para nada, no tenemos acceso a nuestra grilla, porque está en la conexión, ¿correcto? Si nos vamos aquí al Power Query, podemos hacer algunos cambios, ¿cierto? Igual, podemos hacer unos cambios, pero limitados solamente a lo que el lenguaje M nos permita, ¿cierto? Si nos vamos a la vista, al editor avanzado, la conexión parece ser la misma. Y como ven, no hay ningún problema allí. Si nosotros miramos en esta opción frente a esta otra, vamos a cerrar para tener solo las dos vistas, ¿no? Aquí está con Direct Query, que no tenemos la vista de datos, y aquí sí lo tenemos, ¿cierto? Claro, alguien seguramente está pensando y dice, bueno, ¿y qué pasaría aquí? Bueno, es que cada cierto momento yo puedo actualizar. Clico actualizar y lo que hace el Power BI es cargarme los cambios que han habido. Y esto es rápido. Es más, podría mejorar si yo tengo, por ejemplo, tablas como clientes, como productos que normalmente no van a cambiar o cambian muy poco. Entonces me voy al Power Query y le digo, por ejemplo, que a clientes no lo incluya en la actualización hasta cuando yo le diga, y en productos tampoco lo incluya. Entonces hay formas. Cierro, aplico para que memorice lo que acabo de hacer en clientes y en productos, de esta manera que cuando le dé clic en actualizar, solo actualiza las tablas que yo requiero. Normalmente las tablas que se mueven son las tablas transaccionales. Así que ustedes pueden escoger entre una opción u otra opción. Eso va a depender de lo que quieran trabajar. En lo personal, yo suelo trabajar más con esta primera porque siempre aparecen nuevas necesidades. Y claro, y a veces no siempre tenemos que trabajarlo en el SQL, ¿no? Podríamos descargar un poquito el SQL y darle el trabajo a Power BI que haga esta función. Pero eso, señores, va a depender un poco de lo que ustedes quieran hacer. ¿Ok? Muy bien. Voy a cerrar uno de ellos para no cargar mucho la máquina. Y quiero que observen algo aquí en el SQL, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos esta base de datos que tiene un FACT bastante alto, ¿no? Podemos mirar aquí
tenemos la tabla DIN Calendar, DIN Channel, Geography, Product, y tenemos aquí una tabla FAQ, ¿cierto? Entonces vamos a hacer un new query de esta base de datos de Contoso, ¿cierto? Vamos a decirle que queremos leer desde Contoso, y le decimos un select asterisco from FAQ sales, ¿no? Pero esto va a demorar, ¿no? Aparece, pero está ejecutando aún. Mientras ejecuta, vamos a probar algo aquí. Hacemos un nuevo para que cargue el nuevo Power BI, un nuevo archivo. Y una vez que lo tengamos aquí ya cargado, vamos a usar las opciones avanzadas, que es la que habíamos mirado mientras explicábamos el marco teórico de este proceso. Bueno, cerramos aquí. Y yo le digo, voy a obtener datos desde SQL, ¿no? Y en esta oportunidad, bueno, voy a poner localhost. Y voy a poner Contoso, que es mi base de datos con la que voy a trabajar. Pero voy a opciones avanzadas. Y aquí puedo escribir una instrucción, ¿no? Y le digo, muéstrame todos los registros de FAQ Sales, pero aquellos cuyo año de fecha, aquí, vamos a ver si eso es así, sea 2009, por ejemplo, ¿no? Miremos a ver si ya se cumplió. Ok, ya se cumplió. Bien, miren, son 2.282.000 filas, ¿no? 2.282.482 filas, ¿no? Y obviamente tenemos diferentes del año 2007, 2008. Bien. Y aquí en la tabla FAQ Sales tenemos este campo que tiene la fecha de key. Entonces, yo le digo que me pase todos los registros, pero solo del año 2009. Entonces, cuando yo acepte, lo que va a hacer es presentarme un cuadro de diálogo primario, ¿no? Con la data que ustedes están observando aquí. Entonces, yo le digo, cárgalo. Y observen cómo hace la carga. Lo carga como una consulta. Y claro, como no le hemos dicho con qué nombre ponerlo, le pone consulta 1. Y si ustedes observan aquí, porque lo he hecho con importar, aparecen todos los datos, pero solo del año 2009. Todos los datos del año 2009. ¿Ven? Entonces podemos ir, por ejemplo, a nuestro Power Query y decirle que estas son ventas, ¿verdad? Ventas 2009. Listo. ¿Ok? Cerramos, aplicamos y ya tenemos nuestra tabla llamada Ventas 2009, ¿no? Que podemos trabajarla y todo lo demás. Pero, obvio, si queremos hacerlo a nivel de esta importación. Pero yo podría haber hecho eso en el SQL, ¿no? Y le digo, por ejemplo, where el año de aquí sea igual a 2009. Claro, yo lo ejecuto, me aseguro, claro, demora un poquito siempre porque es un proceso. ¿Cuántas tablas? Vamos viendo acá cuánto teníamos. Tenemos 604.814 filas, que es lo que vamos a ver aquí. ¿Okay? Pero yo puedo hacer lo siguiente, ¿no? Puedo hacer un create view lista 2009, así, por ejemplo, ejecuto, ya está, ojo, V2009, y entonces cuando esté en mi Power Query y le diga obtener datos, porque lo puedo hacer por separado, uno por uno, uno va jalando las tablas, no tiene que hacerlas todas de golpe, ¿no? Podría necesitar en algún momento no usar algunas, así que conforme se vaya requiriendo, se va haciendo, ¿no? ¿Ok? Siempre va a ser con Contoso. Entonces, cuando le demos a aceptar, observen aquí,
me pone la vista. Todo primero aparecen las vistas, luego aparecen las tablas y luego aparecen las funciones. Así que voy a coger esta vista, hace una vista preliminar, como ustedes la están observando, y le damos cargar, ¿no? Y entonces carga la data y vemos que tiene los mismos, solo que aquí el trabajo lo tenemos en SQL. Hemos jalado la vista directamente. En cambio aquí, nosotros la hemos creado en Power BI. Hemos hecho un SQL nativo, hemos escrito en el lenguaje SQL, porque eso lo podríamos hacer también en Oracle, en Access, porque todos manejan el lenguaje SQL. No olviden que SQL es un lenguaje, solo que nosotros tenemos el paquete SQL Server, que es de Microsoft y que usa el lenguaje igual a SQL. Entonces, como ven, hay varias formas de trabajar. Y acorde a lo que se necesitara, vamos a hacer el trabajo. Si alguien preguntara o pretendiera evaluar qué conviene, hay que considerar lo siguiente, ¿no? Si yo hago un importar, puedo agregar columnas y obviamente manejar todas las medidas que sean necesarias usando el lenguaje DAX, ¿cierto? O me meto al Power Query y puedo hacer algunas transformaciones usando el lenguaje M. Si yo lo hago a nivel del modo Direct Query, ya no tendré acceso a este icono. O sea, la vista datos. No tengo acceso a la vista datos. Pero puedo trabajar todas las medidas que sean necesarias. Entonces, si ustedes trabajan con SQL Server y son administradores, entonces pueden manejar todo el entorno en SQL, crear vistas acorde a las necesidades, porque por ejemplo yo tengo mi tabla con algunos campos, pero por ejemplo aquí está la cantidad vendida y la cantidad que me retornó, pero no me está mostrando, por ejemplo, el ingreso o el costo. Y claro, si yo estoy en este modelo que es con import, con importar, puedo crear un DAX y entonces hago cosas como, por ejemplo, supongamos que yo tenga, vamos aquí a la otra, esto de aquí. Yo tengo, por ejemplo, puedo agarrar aquí y decirle, dame una nueva columna, ¿cierto? Y a esta nueva columna le llamo, por ejemplo, neto, que es igual a las ventas, ¿sí? A las ventas, menos los retornos. Menos los retornos. Y eso para mí son los netos, ¿cierto? Y si esto lo conecto con productos, podría, a través de un DAX de Relatate, considerar la relación que hay entre el producto y venta, y detalle de la venta, y considerar, por ejemplo, cuánto fue el precio. ¿Se dan cuenta? Entonces, esto es importante que lo entendamos así. Y esto tiene una ventaja. Entonces, si nosotros estamos trabajando con un SQL del cual somos propietarios o administradores, tenemos todo el acceso. Podemos crear nuestras propias vistas, nuestros propios procedimientos, nuestras propias funciones, y con Power Query, con Power BI, simplemente nosotros le decimos jálalo a modo de Direct Query. ¿Cuál es la ventaja? Que ya está actualizado siempre. Va a haber un poco de lentitud, pero bueno, las trillionésimas de segundo con las que trabaja una computadora no lo notamos. Pero definitivamente sí, porque cada vez va a tener que conectarse en la visualización. El modo de importar es el más usado porque haces una copia de todo, lo llevas a la máquina, lo trabajas en el Power BI, ¿cierto? Puedes agregar columnas, quitar columnas, en cualquiera de los dos casos no afecta ningún cambio que tú hagas,
va a afectar a tu fuente. Eso hay que decirlo. El SQL no se va a ver afectado en la base de datos para nada. Por ejemplo, yo aquí extraje solo las ventas de 2009. No significa que en mi SQL original ha desaparecido la otra data. La data sigue siendo la original, ¿cierto? Pero a veces, como queremos probar, que hay que hacer pruebas con el Power BI, de repente cargar los 2 millones y pico de filas no sería tan prudente si es que primero vamos a hacer algunas pruebas. Una vez que ya está todo listo, le decimos a la máquina, muy bien, ahora sí cárgame toda la data, ¿cierto? Y normal, podemos hacerlo de una manera usando los lenguajes o no. Pero aquí ya va a ser decisión de cada persona con la que trabaje ambos paquetes, ¿no? Pero ustedes notarán que cuando nosotros llegamos a un modelo de esta naturaleza, podemos hacer inmediatamente nuestros segmentos. Por ejemplo, ya sé que tengo el año y lo puedo poner, por ejemplo, directamente acá. Puedo convertir esto en un filtro, por ejemplo, a una lista, y una vez que lo tenga aquí, puedo crear, no sé, pues a ver, un gráfico de barras, por ejemplo. Vamos acá, y de repente mirar como esta conexión está con clientes, está con productos, ¿no? De repente hacer algo como esto, ¿no? Jalar la razón social y mostrar probablemente los 10 mejores clientes. Estamos puesto aquí. De repente ponemos una medida implícita, que es el total en los valores. Y claro, como hay muchos clientes, seguramente van a aparecer un montón de barras aquí. Y entonces estamos mirando por año, si es que queremos el año solo 2019 o solo el año 2020, ¿no? Y solemos colocar de repente o tener la necesidad de agregar una cosa aquí, como por ejemplo las etiquetas, ¿no? Los valores, para que se vea cómo se ha vendido en cada año, ¿ve? Entonces, esta parte gráfica que tiene el Power BI no la tiene el SQL, pero toda la parte de manejo de base de datos debe estar en SQL. Un SQL bien desarrollado hace que el análisis de la data sea mucho más rápido y no necesitemos demasiada cosa. Así que todo el trabajo lo podemos hacer aquí. Y una vez que tengamos listo todo, porque por ejemplo ustedes ven que con Toso, que es una base de datos pequeña en cuanto a tablas, pero muy grande en cuanto a información, ya está creadas las relaciones. Si yo en este momento hago Power BI y jalo todas estas tablas, la máquina me va a poner automáticamente esta relación, ¿no? Vamos a probarlo acá. Voy a cerrar esto. No lo voy a guardar. Este de aquí también. Vamos a cerrarlo el otro. Lo vamos a guardar. Y vamos a cargar nuestro Power BI desde cero. ¿Okay? Power BI. ¿Listo? Mientras está cargando, entonces ya vamos a ver que todo es... Voy a tratar de copiar todo lo de que está en Contoso aquí, ¿no? Vamos a hacer. Bueno, entonces le decimos obtén datos de SQL. Le damos el servidor. Y le decimos acepta. Bueno, asumiendo que lo que tenemos allí ya desarrollado, Link Calendar, Link Channel, Link Geography, Link Product Category, Product Subcategory, Link Promotion, Link Stores, Link Fact Sales, y le decimos cárgalo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es esperar que se cargue, por ejemplo, del FACT. El FACT es un archivo bastante grande, más de 2 millones de registros. Y claro, la carga inicial es un poco pesada, aparentemente. No es demasiado tiempo en realidad,
porque el proceso, y miren, ya lleva 2.282.000 filas, ya falta poco, y ya está, ¿eh? Ya cargó. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, el trabajo de relación ya está hecho. ¿Se dan cuenta? Claro, si podemos acomodarlo tal como sabemos que debe hacerse por un efecto de manejar bien las relaciones, pero ya está todo. Y entonces las relaciones están dadas. Y de aquí podemos hacer varias cosas. Solamente si nos vamos a la data, ¿ven? Aquí en FACSales, como ya tenemos esta conexión de producto, por ejemplo, vamos a verlo aquí. Si vemos el DIM, FACSales con DIM Product, la conexión es a través del Product Key, ¿no? La clave de producto. Entonces, si no quisiéramos hacer esto en SQL y lo queremos hacer en Power BI, simplemente nos vamos acá, ¿cierto? Y, por ejemplo, yo le puedo decir nueva columna y decirle, por ejemplo, precio es igual a relate table y le digo product, en este caso es el precio, ¿no? Aquí debemos tener, a ver, vamos a ver, DIM Product. A ver, tenemos por aquí el nombre del producto, el unit price, ¿ven? Entonces, ¿por qué? Porque el Power BI entiende que el precio lo va a extraer de la otra tabla, igualito como si estuviésemos trabajando en SQL. En SQL tendríamos que hacer un inner join y coger el producto y tener una tabla donde esté el FACSales con su precio, con su costo, con sus ingresos, con sus egresos y con su neto. ¿De acuerdo? Entonces, hay una serie de formas de trabajo. Cada quien usa de acuerdo a lo que quiere manejar. Pero lo importante, y aquí es la diferencia, que cuando manejamos SQL, tenemos la fuente principal. No olviden que la gestión de base de datos es el eje crítico de trabajo en una organización, porque estamos manejando el recurso más importante que tiene una organización, que en este caso es la información. Lo que nosotros hacemos cuando hacemos un select, estamos pescando, es decir, estamos consultando desde la base de datos. Y el resto ya lo dejamos para paquetes que nos permiten interactuar con el usuario, ¿no? Tal como vemos en las computadoras de los bancos, cuando la gente pone un código, ingresa, está trabajando, pero todo se está grabando en un gestor de base de datos, que no necesariamente puede ser SQL Server, ¿no? Muy bien, señores. Ha sido todo por hoy. Yo me despido. Ha sido un buen año. Esta es nuestra última conferencia de este año. Bueno, amenazamos con volver la próxima semana, en enero ya del 2021, esperando que se tenga un buen año. Les deseo lo mejor para este fin de año y que el próximo venidero sea mejor que el que se ha ido. Definitivamente va a ser mejor con esta pandemia que nos ha golpeado tanto. Bien, ha sido un gusto trabajar con ustedes. Me despido. Hasta la próxima semana, si Dios quiere. Nos vemos. Gracias también a ustedes.